Hola, hola, bienvenidas chicas una vez más a Ellas a su punto, a otro domingo más. Hoy día estamos en nuestro quinto programa, increíble, el tiempo se ha pasado rapidísimo y Wow. estamos muy agradecidas por todo el apoyo, por todo su cariño. Sí, muchísimas gracias. De verdad que estamos haciendo esto para poder dar un granito de arena a toda esa gente que lo necesita. Y como siempre lo digo, este es un podcast, una reunión de entre dos amigas y una de ellas, gracias a Dios, tiene el conocimiento porque es psicóloga y para poder compartir con nosotros y traer toda esa parte profesional que necesitamos. Así que sin más preámbulo, yo soy Ángela y quiero dar la bienvenida a Lili. Hola Lili, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu Hola, semana, amiga? amiga querida, ¿cómo estás? Súper contenta, súper feliz. Como dices, es el quinto programa. Wow, ha pasado todo tan rápido y espero de verdad, del fondo de mi corazón, que algo de lo que hemos podido conversar hasta ahora haya quedado en la mente de alguna mujer que lo necesitaba, ¿no? Realmente ese es un trabajo que lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Y como dices, ¿no? Somos simplemente dos amigas que nos hemos juntado para poder dar lo mejor de nosotros y de nuestro conocimiento a todas las mujeres que lo necesitan. Súper contenta. Yo también. Bueno, mi semana muy bien. Mi semana muy bien, sí, con mucho trabajo. O sea, nosotros no vivimos de hacer videos. Lo- Tenemos cada una de nosotras trabajos, así que, pues por nuestro lado tenemos familia, trabajo, así que, pero igual nos divertimos muchísimo haciendo esto. Y hoy ya tenemos un tema súper especial. Ajá. Porque, sí, porque hemos estado hablando del amor propio y eso de cuidarnos y Ujú. estar trabajando en nosotras. Y podemos entrar a ese punto de exceso de positivismo, ¿no? Ujú. Así que de eso queremos hablar en este programa. Súper. Así que sin más preámbulo, vamos a ir a ellas en su punto. Ok, exceso de positivismo, Lili. ¿Qué tan dañino puede ser tan positivo? Porque siempre se escucha que ser positivo pues es, o sea, está bien, ¿no? Está bien, o sea, más bien la gente que es negativa, digamos, es la gente que se cuestiona, es la gente que se supone que está obrando mal, pero también la gente muy positiva, también podemos entrar en ese círculo vicioso o en ese comportamiento tóxico. Esa pregunta me ha Ujú. estado toda la semana ahí dando. Bueno, en realidad, como tú dices, Angie, ningún extremo es bueno, en realidad, ¿no? Yo me considero una Ajá. persona positiva. Necesitamos ser positivos, necesitamos esa esperanza, ¿no? Cuando vamos a Sí. luchar por alguna meta, nos vamos a enfrentar a algún problema, tenemos a alguien que de repente está mal de salud, ¿no? Entonces creo que la esperanza, el ver la parte positiva, nos va a ayudar a nosotros a mantenernos animosos, ¿no? Motivados, luchando, nos mantiene, digamos, en esa batalla, ¿no? Ahí, al frente. Imagínate si tuviéramos pues esos pensamientos de no se va a poder, no voy a poder, no lo voy a conseguir, entonces ya de entrada ya perdimos, ¿no? Entonces sí, ser positivos es algo muy beneficioso para nuestra salud, ¿no? Para nuestra salud mental. Ahora, claro, hay metas que muchas veces son, digamos, irreales, ¿no? Las metas también tienen que ser metas equilibradas, por decir así. Ni tan compleja, ¿no? Para que ya de tanto luchar te canses y te desmotives, ni tan fácil para que te aburras, ¿no? Igual es el positivismo, ¿no? Entonces yo digo, oye, sí, quiero lograr esto, vamos con todo, pero tengo que tener conocimiento de que finalmente también hay una posibilidad siempre de que las cosas no pasen como yo lo deseo. ¿No? Eso es algo muy importante y ahí creo que el positivismo que tenemos sumado a este pensamiento racional, creo que nos da un buen positivismo.
¿no? Porque imagínate que tú luchas por algo y dices, sí, sí, yo lo voy a conseguir, yo puedo hacerlo, ¿no? Estoy seguro. Y de pronto las cosas no salen como tú esperabas. Entonces ¿Qué va el a pasar bajón, en ¿no? ese momento? Exacto, ¿no? Tu Mm, choque va a ser tan fuerte sí, que de repente te vas a decir, oye, de nada sirve luchar, de nada sirve ser positivo, de nada sirve tener esperanza si no me salieron las cosas como yo quería, ¿no? Entonces, exacto. sí, el positivismo está bien, pero creo que también debemos ponerle un poquito o una medida adecuada de Sí, racionalidad. Yo busco el éxito, trabajo para el éxito, ¿ok? Tengo esperanza de que voy a lograr mis metas, pero también hay un porcentaje, una posibilidad de que que no no se llegue. logra. Exacto, pero caramba, tampoco pasa nada, no es el fin del mundo. Un plan B, me reorganizo, me vuelvo a levantar, ¿no? Y ahí estamos hablando también del positivismo, pero de un positivismo sano, creo, ¿no? Más racional. Y el positivismo en nuestras relaciones. Yo siempre viniendo el punto de las relaciones. A ti te encanta hablar de Sí, pareja. sí, a mí me encanta hablar de relaciones porque, caramba, nuestra vida está también, o sea, más del 60-70% nos tenemos que relacionar Exacto. con, al día a día, el día a día. Y no hablo solamente de relaciones románticas, hablo Ujú, en general, ¿no? Ya sea con tu familia, en el trabajo, amigos, hijos, nietos, qué sé yo, ujú, ¿no? Y una vez leyendo un artículo decía que muchas veces el positivismo en las relaciones pueden traer una toxicidad, ¿no? Porque es, ok, tú eres, digamos, ciega, estás dentro de una relación tóxica, ya hablando solamente del tema romántico, digamos, estás ujú. dentro de una relación tóxica y bueno, y todos los días te levantas con ese positivismo, no. Y ahora sí se hace, y ahora sí va a cambiar, y ahora sí va a ser, y bla, 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 bla. Claro, Y al... pero qué interesante porque es un positivismo de algo que tú no controlas, o sea, de la otra persona, ¿ok? Ajá, Yo puedo decir, oye, mira, tengo esto, tengo esta capacidad, ¿no? Voy a luchar, ¿no? Estoy siendo positiva con algo que puedo controlar, que son mis emociones, mis pensamientos, mis acciones, pero ya entro a un poquito de toxicidad cuando veo que la persona de repente me está maltratando, me está golpeando, etcétera. Entonces, ay no, yo creo que va a cambiar, ¿no? Yo creo que sí. Pasa un año, 2 años, tres claro. años, no, es que sí, ya tengo que hacer esto para que él cambie. Yo sé que todo va a mejorar. Yo creo que ahí ya, ya se vuelve un poco tóxico, no, no, no un poco Claro. tóxico, bastante Entonces el tóxico, ¿no? positivismo en todo caso tiene que ser en cosas que nosotros controlamos, no en las emociones ni en las acciones de los demás, porque entonces ahí ya no Exacto. es positivismo. Yo puedo entrar, digamos, no sé, tú puedes entrar a un grupo nuevo de personas que estás conociendo y yo puedo decir de repente, oye, sí, caramba, yo creo que las cosas van a fluir, van a ir bien. Eso está bien que Claro, tengas ese pensamiento. ¿Para qué? claro. Para que impacte en tu emoción, es decir, tengas un poco más de tranquilidad y motivación para poder relacionarte con este nuevo grupo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sucede si llegas al grupo y no es lo que tú esperabas? ¿No? ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Entonces sí, yo voy con una mente positiva, sin embargo también recuerda esta parte de realista, ¿no? De ser realista, perdón. ¿No? Tengo que saber que hay una posibilidad. No quiere decir que voy a ir diciendo, oye, ¿qué pasa si es que no, de repente no, no, o sea, no es algo que voy a estar rumiando, evidentemente, pero tengo que ser realista también. O sea, si yo combino eso, yo creo que las cosas van a fluir bien. Es igual, por ejemplo, en terapia, ¿no? Vienen muchas parejas o personas, hombres y mujeres, que a veces les pregunto, caramba, ¿qué pasaría si tu pareja un día decide irse, ¿no? Y es como que ni siquiera lo tienen pensado, nunca les pasó por la mente una cosa así. Y cuando sucede en muchos casos, pues viene la gran decepción, ¿no? Y Entonces, no es... es mejor caminar con alguien
y decirte, oye, trabajo para que me vaya bien, quiero que esto fluya, quiero que esto vaya súper bien, disfrutar de los Ujú. dos, madurar y trabajo para ello, pero entiendo que yo no puedo controlar a la otra persona y que puede haber una posibilidad en el futuro, sí, ¿no? Tanto él como yo, de querer romper la relación. No es lo que esperamos, evidentemente, Claro, ¿no? Pero existe. Y la hay que dejarlo posibilidad. ahí, ¿me entiendes? Entonces, ya si es que llega a pasar, porque de repente no llega a pasar, tú estás mucho más tranquila, ¿no? Que si tú te aferras a que esta persona es la persona perfecta juntos para toda la vida y él no me puede dejar. O sea, eso te va a traer muchas consecuencias a nivel emocional al final, ¿no? Y eso no es ser negativa, porque No. ahí está digamos, esa línea, ¿no? Esa línea que puede ser muy delgada, porque en honor a la verdad yo siempre pensé de que si tú piensas que sí, que te van a dejar, que hay esa posibilidad, o sea, de verdad, mira, yo siempre pensé, oye, eso es ser negativa y yo me considero de las personas más positivas. Ujú, Entonces, pero trabajando en ese tema, me di cuenta que no, o sea, que en realidad, o sea, tener esa posibilidad, digamos, ahí y no decir, ay, bueno, me tiro al abandono y ya, si quieren que me dejen, ¿no? Pero trabajando juntos en eso y teniendo esa posibilidad que tú hablas de que puede pasar porque en ujú, la vida, pues hay inicios y hay finales, tanto en relaciones y así también como en otras cosas. Entonces, eso ujú. no es ser negativa. No, mira, el discurso, ¿no? Como tú me acabas de decir, por Ya. ejemplo, ¿no? Como algunas personas, ¿no? O sea, yo no creo que él me vaya a dejar nunca, ¿no? Tenemos planes, tenemos sueños, es decir, toda su vida gira alrededor de esa persona. No, olvídate, nos llevamos súper bien, ayudamos a otras parejas, inclusive personas que ayudan a otras parejas, ¿no? Entonces, no, o Sí. sea, jamás, no va a pasar. Mi familia y mi pareja siempre va a estar conmigo. Eso no es ser positivo, ¿no? Versus el otro lado, el otro extremo sería, no, y si mañana me deja, y si me está engañando, y si no me quiere, ay, ya vio a otra, ay, le voy a revisar esto, ay. Entonces, ahí estoy en una duda constante. Es decir, este positivismo de que nunca va a pasar nada malo versus este negativismo que ya te van a dejar mañana, ¿no? Entonces, vamos a juntar, digamos, y hacer una mezcla, ¿no? Yo diría que los pensamientos tendrían que ser, caramba, estoy disfrutando con mi pareja, me gusta, estoy enamorada, él también, ¿no? Se nota que lo está. Bueno, trabajemos para que esto crezca, ¿no? Pero tengo que entender que por más que trabaje, yo no controlo la mente de la otra persona, ¿no? No deseo que pase, evidentemente. Pero si es que pasa, yo sé que tengo que seguir viviendo mi vida, ¿no? Y siendo yo misma. Entonces yo creo que ese pensamiento, ¿no? Es un pensamiento positivo, es un pensamiento sano, es un pensamiento bueno. Te va a ayudar a disfrutar más de tu relación, ¿verdad? Y de todas las relaciones, ¿no? También estamos hablando en relación con amigos, en el trabajo, o sea, de Ujú. todo tipo de relaciones, ¿no? De todo tipo de vínculos, ¿no? Por Exacto. el amor, ¿no? Y entonces es muy interesante, ¿no? Este tema del positivismo porque pues ahora se habla mucho, ¿no? De, hay Ujú. mente positiva, hay tantos libros que dicen que, ay, bueno, si tú te levantas así, con este espíritu, o repites esto 10 veces, ¿no? Es como que el cerebro lo capta. Eso es así, Lili, de verdad. Es si tú te repites las cosas, el cerebro lo capta. O sea, científicamente, o te pregunto a ti científicamente, porque tú eres la que No, has estudiado definitivamente psicología. lo que tú te digas a ti misma va a tener un impacto pues impresionante, ¿no? Claro, por eso te digo, hay que hablarlo de una manera positiva, pero no al extremo ya, ¿no? No a un extremo donde no aceptemos nada, un fracaso, ¿no? Donde no aceptemos que las cosas no sucedan, ¿no? A ver, ¿cuántas personas tenemos un familiar o hemos perdido a alguien en el proceso? Hemos dicho, oye, vamos con todo, luchemos, ¿no? Las cosas van a salir bien. Necesitamos escuchar eso para seguir luchando. Pero Yeah. también tenemos que ser racionales, ¿no? Si llegara a pasar, y me ha pasado a mí, ¿no? En una pérdida muy grande, siempre he estado positiva hasta el último momento.
y al final he tenido que soltar, ¿no? Y no quiere decir que me volví negativa, simplemente abracé la realidad y acepté algo que yo evidentemente no quería que suceda, ¿no? Y bueno, eso te lleva a vivir duelos más sanos, por decirlo así, Más más saludables. racionales, ¿no? Ahora, por ejemplo, también hay una frase, no, tú todo lo puedes, tú todo lo podemos, que te lo tienes que repetir. Y sí. O sea, no somos super mujeres, ni super hombres, ni nada, ni Dios. O sea, hay cosas que no podemos. Y eso está bien, y eso está perfecto. Yo abrazo Sí. mi humanidad, abrazo mis errores, abrazo mis defectos, ¿no? Y acepto que soy humana y que puedo fallar y no todo siempre va a ir bien porque yo no lo controlo. Si dependiera de mí, qué lindo, ¿no? Yo diría, uy, no, todo es felicidad. Pero no depende de mí, la vida no depende de nosotros, ¿no? Digamos lo externo. Y yo creo que ser, en todo caso, para redondear esta idea, si bien te he comprendido, en todo caso, ser positiva no es decir que nada malo me va a pasar, ni tampoco creer que nada malo me pueda pasar, o si yo repito esta frase 10 veces, o sea, no me va a pasar. Eso, en todo caso, creo que no es ser positiva. Yo creo que ser positivo es también el día que estés triste o que las inconveniencias de la vida te ataquen o venga algún problema, es aceptar como venga, es también darte ese tiempo para estar triste, para llorar, si es que hay que llorar, Ujú. para sufrir y pasar ese duelo y al día siguiente, con todo ese ánimo, poder levantarte de la cama y dejar que el sol vuelva a salir. Exacto. Seguir luchando, ¿no? Seguir Seguir luchando. No quiere luchando. decir que, no, mira, no me salió, entonces ya, ¿para qué soy positivo? No, no, sí, hay que ser Sí. positivos y también hay que ser racionales. Con eso yo creo que podemos vivir bien. Lindo. Como siempre, amiga, muy lindo. La palabra de esta semana, Lili, porque las chicas y yo Ah, necesitamos una palabra de esta semana. de esas ¿Cuál es la palabra de esta inspiradoras. semana? Sí, Yo nuestras frases diría inspiradoras. equilibrio. 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 Sí, Equilibrio más que positivismo, ¿no? sí, Sí, equilibrio para equilibrio. todas. Ni muy racional, ni muy positivo, ni muy negativo. Equilibrio. Equilibrio, Ujú. sí, y hay que caminar para ese equilibrio. Yo creo que eso no es que, ay, bueno, trabajo un año, 2 años, 3 años en terapia o leo 10 o 4 libros, no sé, sino yo creo que es un trabajo diario, ¿no? Y bueno, Claro. y con esta palabra, sí, con esta palabra, amiga, nos despedimos hasta el siguiente programa. No sin antes decirles que estamos todos los domingos saliendo por YouTube. Así que compartan, dejen sus comentarios. Muchas gracias por los likes, que nos ayudan muchísimo. Muchísimas gracias para que todo esto se pueda transmitir a otras personas. Si creen que este video es de ayuda, por favor compártanlo, nos ayuda muchísimo y nos trae mucho positivismo. Sí, no, y bueno, y todos los lunes estamos saliendo en Spotify y en Apple, en los podcasts de Apple y Spotify. Pueden encontrar el link abajo en la descripción y síganos también en nuestras redes sociales, en Instagram. Estamos súper activas todas las semanas. Estamos poniendo por Reels que pueden ayudar un poquito más a toda esta comunidad hermosa que estamos formando. La idea es Sí. que todas juntas podamos seguir adelante y unas con otras nos podamos seguir lanzando preguntas, ayudándonos, aprendiendo juntas y creciendo, que es lo más importante. Así que Exacto. muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Hasta la próxima, Lili, amiga, te mando un beso, un abrazo. Nos hablamos Gracias. durante la Gracias. semana y nos vemos el próximo domingo aquí en Ellas en su punto. Muchas gracias. Adiós.